Claudia Sheinbaum ha pedido que dejemos en paz al expresidente, pero no dijo a cuál. Y yo ya tengo una idea. Se refiere a uno de los mejores presidentes que México haya tenido. El desempeño de un gobierno puede evaluarse desde múltiples perspectivas: economía, seguridad, infraestructura, política social, aprobación pública y prestigio internacional. En este análisis comparativo, vamos a examinar los sexenios de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Dos períodos marcados por contextos y enfoques distintos. Calderón gobernó en medio de una crisis financiera global y una escalada de violencia ligada al narcotráfico, mientras que López Obrador ha enfrentado retos como la pandemia de COVID-19, la polarización social y una economía estancada. A través de un recorrido por sus logros y fracasos en estas áreas claves, buscamos identificar cuál de los dos mandatarios dejó un legado más sólido para México, basándonos en datos concretos y resultados observables. Hablemos primero de economía. Felipe Calderón mantuvo una estabilidad macroeconómica durante su sexenio, a pesar de la crisis financiera global de 2008-2009. México logró una recuperación relativamente rápida en comparación con el sexenio de Vicente Fox, con un crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto de 2%. Se destacó por un bajo déficit público, un control eficaz de la inflación y una acumulación récord de reservas internacionales. La inversión en infraestructura alcanzó el 5.5% del PIB, impulsando proyectos como carreteras, caminos rurales en todo el país, sumando más de 20,000 kilómetros construidos o modernizados. Es cierto que su promesa de generar 1 millón de empleos al año no se cumplió. Solamente se crearon 2.2 millones en todo el sexenio, pero sorteó la crisis internacional con políticas de austeridad y apertura comercial, posicionando a México como un destino atractivo para la inversión extranjera, que llegó a ser conocido en el mundo como el Momento de México. AMLO, por su parte, incrementó el salario mínimo en todo el país, favoreciendo así una inflación que a la fecha no se ha podido controlar, y las transferencias monetarias a sectores vulnerables a través de becas y pensiones aumentaron un 55% comparado con el sexenio de Peña Nieto. La recaudación fiscal también mejoró sin reformas tributarias profundas, pero sí utilizando un terrorismo fiscal que ahuyentó a los inversionistas porque crearon muchísima incertidumbre, lo que terminó afectando la generación de empleos. Con AMLO, el crecimiento económico ha sido bajo, con un promedio anual de menos de 1% hasta 2023, y no se han impulsado reformas estructurales significativas para fomentar la inversión privada, sino que se ha luchado para que los inversionistas privados no se establezcan o prosperen en el país. Proyectos como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya han sido criticados por su alto costo, la corrupción y la poca rentabilidad a corto plazo, mientras que la cancelación del aeropuerto de Texcoco generó desconfianza entre inversionistas. Podemos concluir que Felipe Calderón tuvo un enfoque más ortodoxo y estable, con resultados sólidos en estabilidad económica. AMLO priorizó el poder adquisitivo de las clases bajas, pero su estrategia no ha tenido ningún impacto positivo para el crecimiento general del país. Punto para Calderón. Si hablamos de seguridad, Felipe Calderón profesionalizó y amplió la Policía Federal de 6,000 a 36,000 elementos, fortaleció las Fuerzas Armadas, aumentando sus salarios y enfrentó al crimen organizado con operativos como la Operación Michoacán. Implementó reformas al sistema de justicia penal aprobadas en el 2008, sentando las bases para un sistema acusatorio. Su guerra contra el narcotráfico dejó un saldo oficial de 50,000 muertes, aunque 60,000, perdón, aunque algunas estimaciones de quienes eran oposición en aquel momento sugieren hasta 150,000, triplicando la tasa de homicidios. La estrategia ha sido cuestionada por su falta de enfoque en inteligencia y por favorecer violaciones a derechos humanos, documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero desde entonces no ha habido ni un sexenio que haya podido hacer un mejor trabajo en esta área. Por su parte, AMLO creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 100,000 elementos hasta el año 2023, pero sin lograr mejorar las condiciones del país, ya que la cantidad de muertos y desaparecidos triplica aquellas del sexenio de Felipe Calderón. Andrés Manuel promovió una narrativa de abrazos y no balazos para evitar enfrentamientos directos del ejército con el crimen organizado, pero tampoco tuvo éxito, ya que se dieron casos como los del Culiacanazo, en donde la ciudadanía terminó pagando los platos rotos del desastre en que se convirtió la inseguridad en México.
Sus estrategias en este ámbito han sido criticadas por la falta de claridad, más bien la falta de estrategia, porque los homicidios en sus sexenios superaron los 200,000 y la violencia se ha incrementado también. También se han conocido muchos casos de impunidad con el manejo de la masacre de Ayotzinapa o el poder creciente de los cárteles. En este tema podemos concluir que Calderón apostó por una estrategia frontal con resultados satisfactorios, mientras que AMLO ha evitado el enfrentamiento directo, pero no ha logrado contener la inseguridad, acumulando más víctimas en números absolutos. Calderón lleva ya 2 puntos. En infraestructura, Felipe Calderón logró un sexenio que se conoció como el sexenio de la infraestructura. Construyó más de 20,000 kilómetros de carretera, 90 túneles y puentes y modernizó hospitales y escuelas. En su sexenio se creó la Agencia Espacial Mexicana, que enfrenta su extinción en este sexenio actual, y declaró 16 nuevas áreas naturales protegidas, posicionando a México como líder en conservación de la naturaleza, algo que no han hecho los gobiernos morenistas. Estos proyectos dejaron una base sólida para el desarrollo económico y social que desafortunadamente no fue aprovechada por posteriores gobernantes. Por su parte, AMLO invirtió en megaobras como el Tren Maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas, buscando detonar el desarrollo en el sureste del país, pero logrando solamente vaciar el erario de México sin obtener ni un solo beneficio de ninguna de estas obras. Hasta el 2025, el Tren Maya está parcialmente operativo y perdiendo dinero constantemente. El corredor interoceánico no tiene la capacidad siquiera para competir con el Canal de Panamá, y Dos Bocas no ha producido una sola gota de gasolina, a pesar de llevar 11 inauguraciones parciales o totales, 4 de ellas en el sexenio del mismo Andrés Manuel. Todos estos proyectos han enfrentado retrasos, sobrecostos y críticas por su impacto ambiental y la falta de estudios de viabilidad. La cancelación del aeropuerto de Texcoco se considera una oportunidad perdida para crear un hub internacional. En conclusión, Calderón tuvo un enfoque más amplio y efectivo en infraestructura. AMLO se centró en proyectos emblemáticos, pero su ejecución ha sido malísima, trayendo daños y perjuicios al país. Otro punto para Calderón como presidente. Cuando hablamos de la política social en el sexenio de Felipe Calderón, se sabe que se alcanzó la cobertura universal de salud en 2012 mediante el Seguro Popular, que fue iniciado por Fox, afiliando 52,7 millones de personas. Expandió el programa Oportunidades y construyó 1,100 planteles de educación media superior y 140 de educación superior, todos ellos con maestros y presupuestos adecuados. ¿Resultados? Redujo la pobreza extrema en un 25%, según datos oficiales de su gobierno. Por su parte, AMLO aumentó significativamente las pensiones para adultos mayores de 600 a aproximadamente 6,000 pesos bimestrales en 2024 y universalizó el apoyo sin requisitos de ingreso. Las becas Benito Juárez se han dado a millones de estudiantes y el programa Sembrando Vida busca reactivar el campo. Sin embargo, ninguno de estos programas ha tenido el éxito esperado, ya que la cantidad de estudiantes ha disminuido, algo que no veíamos en México desde 1921, y se ha propiciado la tala indiscriminada de bosques y selvas, provocando daños ecológicos importantes a nivel nacional. La desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, que luego se convirtió en IMSS Bienestar, generaron desabasto de medicamentos por más de 6 años, y las críticas por ineficiencia van en aumento constantemente. La pobreza extrema se ha incrementado, el Producto Interno Bruto per cápita es menor en comparación con el sexenio anterior y la desigualdad persiste, pero cada vez más acentuada. Podemos concluir que ambos presidentes priorizaron lo social, pero Calderón tuvo avances más tangibles y estructurales en salud y educación, mientras AMLO se enfocó en transferencias directas con resultados negativos para el país. Agréguenle otro punto a Calderón. En la aprobación pública dentro del país, Felipe Calderón inició con 65% de aprobación en 2007 y mantuvo un promedio decente, aunque bajó a 54% en su último año, 2011, según casas encuestadoras como Consulta Mitofsky. Su legitimidad se vio afectada por la elección tan cerrada de 2006 y la violencia que hubo en el sexenio por la lucha frontal contra el crimen organizado. Su gestión dividió opiniones, sí, pero mantuvo el apoyo por su manejo económico y seguridad en los diferentes sectores que componen el país. AMLO sostuvo una aprobación alta de alrededor de 60% hasta 2024, gracias a su manejo de redes sociales, que lo hizo ver como cercano con el pueblo, o con un discurso populista y políticas sociales que ayudan a cambiar la percepción por la facilidad de repartir dinero. Definitivamente,
Es uno de los presidentes más populares en décadas, pero popularidad no significa responsabilidad ni efectividad, y la polarización social en México es notable, ya que su aprobación no se traduce en resultados tangibles en seguridad o crecimiento económico. Sin temor a equivocarme, puedo decir que AMLO supera a Calderón en popularidad, pero esta no necesariamente refleja éxitos objetivos comparables, y menos con los logros de Calderón, que son mucho más concretos. Calderón se ganó este punto. Esto ya es una paliza de veras, ¿eh? ¿Cómo enfrentaron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador las pandemias de sus sexenios? Dos crisis, dos estrategias, dos resultados diferentes. En 2009, Calderón enfrentó la influenza H1N1, una pandemia que apareció en México y dejó 70,000 casos y 1,172 muertes en un año. Una crisis controlada en cuestión de semanas. En cambio, AMLO lidió con el COVID-19 desde 2020. Tuvo más de 7 millones de casos y 334,000 muertes oficiales hasta el 24, más otras que fueron mal clasificadas. Calderón reaccionó rápido. En abril de 2009 anunció la crisis, suspendió clases, cerró espacios públicos y promovió el uso de cubrebocas. Su enfoque fue técnico y científico, con transparencia y vacunas listas a finales de año. AMLO, en cambio, tardó en actuar, minimizó el COVID-19 al inicio, diciendo que no pasaba nada, sacó sus estampitas y detentes y evitó confinamientos obligatorios. Apostó por la sana distancia voluntaria y un semáforo por regiones. La vacunación llegó en 2020, pero sin reforzar hospitales de forma permanente, lo que causó que México tuviera la segunda o tercera tasa más alta en defunciones de personal de la salud en el mundo. Mientras Calderón priorizó la salud, AMLO no. Los números hablan. Con H1N1, Calderón contuvo el daño en 1,172 muertes y una caída económica leve del 0,4% del PIB. El sistema de salud resistió. Con AMLO, el COVID-19 dejó muchos miles de muertes oficiales, una de las tasas más altas del mundo. Y el PIB cayó 8,8 en 2020. Los hospitales colapsaron y aunque la vacunación llegó, para muchísimos mexicanos fue demasiado tarde. Calderón tuvo una crisis y la manejó bien. AMLO pudo hacerlo de igual forma, pero no quiso. Calderón fue aplaudido globalmente por su manejo técnico, aunque muchos lo acusaron de alarmista. AMLO mantuvo una ideología a costa de la vida de muchísimos mexicanos, pero su rechazo al cubrebocas y a las pruebas masivas generó críticas de expertos. La Organización Mundial de la Salud y la oposición mexicana señalaron fallas en su estrategia, mientras sus seguidores defendían su enfoque diferente, porque, pues bueno, eran dos estilos diferentes, uno científico, otro político. En resumen, Calderón controló una pandemia con decisión. AMLO prefirió voltear la mirada a otro lado y hacer como que no pasaba nada. Punto para Calderón otra vez. Entonces, tenemos que con Felipe Calderón hubo estabilidad macroeconómica durante la crisis de 2008 y 2009. Crecimiento promedio del Producto Interno Bruto de 2%. Récord en reservas internacionales y alta inversión en infraestructura con 5,5% del PIB. Mientras que con AMLO se incrementaron los salarios mínimos, provocando inflación, bajo crecimiento económico y críticas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y los proyectos aquellos como Dos Bocas, Tren Maya, Tren Interoceánico y el aeropuerto Felipe Ángeles. En seguridad, Felipe Calderón promovió la profesionalización de la Policía Federal y reformas al sistema penal. AMLO, con casi el triple de elementos de seguridad, no pudo controlar los homicidios, que son más de 3 veces los que ocurrieron en el sexenio de Calderón. Hubo críticas por los supuestos nexos del gobierno con el crimen organizado y las mentiras estas de haber reducido el robo de combustible. Con AMLO persiste la percepción de impunidad de los criminales. Felipe Calderón construyó más de 20,000 kilómetros de carreteras, creó la Agencia Espacial y declaró 16 zonas del país como áreas naturales protegidas. AMLO destruyó la selva maya con el proyecto del tren, que es parcialmente operativo y que fue construido con sobrecostos y retrasos. Ni qué decir de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, que tampoco han servido para nada. La política social de Calderón consiguió un seguro universal para casi 53 millones de mexicanos, mientras que la de AMLO redujo esta cantidad a solamente 20 millones, dejando a 30 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud pública. Con Calderón tuvimos la expansión de programas como Oportunidades y se mejoró la educación del país, mientras que con AMLO pensiones y becas han servido para disminuir el número de empleos formales y reducir la cantidad de estudiantes en México, generando un futuro incierto para el país mientras hay un desabasto de medicamentos por la eliminación del Seguro Popular.
Con Felipe la salud fue privilegiada con el uso de la ciencia para evitar una pandemia y con Andrés se prefirió utilizar rimas y detentes para que los mexicanos no se contagiaran. Otro punto para Calderón. Hasta ahorita va ganando indiscutiblemente Felipe Calderón, pero no hemos hablado del prestigio internacional. Felipe Calderón posicionó a México como un actor relevante en la escena global. Organizó la Cumbre del Clima en Cancún 2010, logrando acuerdos clave en el cambio climático cuando la ONU estaba estancada tras las reuniones en Copenhague. Fue un promotor activo del Grupo 20, fortaleciendo la imagen de México como economía emergente confiable. Firmó acuerdos comerciales y mantuvo una relación sólida con Estados Unidos y Canadá. Su discurso de estabilidad económica y apertura atrajo cobertura positiva en medios como The Economist, que en 2012 lo llamó el momento de México, y su presencia en el Congreso de los Estados Unidos fue alabada por los dos partidos de aquel país cuando dio uno de los discursos más aplaudidos hechos por un gobernante extranjero que haya sido invitado a una sesión del Congreso norteamericano. Sin embargo, la violencia del narcotráfico dañó su imagen. Informes internacionales de Human Rights Watch criticaron abusos de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y la percepción de México como un país inseguro, eso se tambaleó, afectando el turismo y la inversión en ciertos sectores. AMLO, por su parte, fortaleció la política de no intervención y soberanía, ganando simpatía en algunos sectores de América Latina, sobre todo por su apoyo a figuras como Evo Morales, aunque otros muchos no lo ven así. Mantuvo una relación sumamente pragmática con Estados Unidos, especialmente en el tema de migración y el Tratado de Libre Comercio, y organizó cumbres como la CELAC de 2021 sin un alto impacto a nivel internacional. Su claro estilo nacionalista y las críticas a organismos como la OEA o a países como España por la conquista generaron fricciones diplomáticas. El manejo de la pandemia, con una de las mayores tasas de letalidad, a nivel global, dañaron la confianza de inversionistas y prensa extranjera. El Financial Times lo llamó populista errático. Hasta la fecha, México ha perdido peso en foros como el G20 y su enfoque introspectivo ha reducido su proyección global. La violencia persistente refuerza una imagen negativa en seguridad que es consistente con lo que podemos observar localmente dentro del país. Concluimos que Calderón elevó el prestigio de México como un país estable y proactivo en temas globales, pese al costo de la violencia. AMLO ha priorizado la soberanía y una narrativa regionalista, pero su aislamiento relativo y problemas internos han debilitado la percepción internacional del país. Otro punto más para Calderón. Tras analizar los sexenios de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el balance favorece al primero en la totalidad de los rubros mencionados. Calderón destacó por una estabilidad macroeconómica sólida, un enfoque efectivo en infraestructura, avances estructurales en política social y un prestigio internacional que posicionó a México como un actor relevante a pesar del costo humano de su estrategia de seguridad. Por su parte, López Obrador priorizó el poder adquisitivo de las clases bajas y una narrativa de soberanía, logrando una alta popularidad sostenida, pero sus políticas han resultado en un crecimiento económico anémico, un deterioro en seguridad, proyectos de infraestructura muy cuestionables e inútiles y una proyección global disminuida. Si bien ambos enfrentaron desafíos excepcionales, los resultados tangibles de Calderón superan ampliamente los de AMLO en impacto estructural, sostenibilidad. Este comparativo, bueno, Calderón se iba a la victoria con un marcador claro, reflejando un enfoque más ortodoxo, pero efectivo, frente a un populismo que, aunque carismático, no ha traducido su apoyo en prosperidad para el país ni bienestar para su población. Calderón ganó por mucho, porque fue mejor presidente. Ya déjenlo en paz. We don't need no sleep because the party don't stop. So put your hands on me and turn me on, turn me up. We don't need no sleep because the party don't stop. So put your hands on me and turn me on, turn me up. We don't need no sleepy, sleepy. We don't need no sleepy, sleepy. We don't need no sleepy, sleepy. We don't need no sleep because the party, 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 party. Party don't stop, stop. Bienvenidos al canal de Fer Valdés.
No soy un bot, soy un ciudadano mexicano preocupado. Hoy vamos a destapar una verdad incómoda. Morena está gobernando en contra de los ciudadanos de México. Y no son solamente promesas rotas ni abandonas, son hechos que duelen. Desde la complicidad con el crimen organizado hasta el abandono económico. En este video encontrarás todo lo que necesitas saber para entender que Morena no es la opción que te prometieron, y menos lo que necesitamos para salir del hoyo en donde cada vez nos hunden más, porque son ellos los que están en contra de nosotros, los ciudadanos. Agárrense porque este tema realmente no tiene desperdicio. Partamos con algo escalofriante. La Guardia Nacional estuvo involucrada en la operación de la fosa clandestina encontrada en Teuchitlán, Jalisco. Si no es así, que expliquen cómo es que a menos de 4 kilómetros está uno de sus cuarteles y nunca se enteraron de lo que sucedía en este predio. Que expliquen cómo es que jamás se escucharon los disparos de armas de fuego de alto calibre. La Guardia Nacional ahí estaba, ahí estaban sus elementos, pero ¿qué hacían ahí? No protegernos, eso es seguro. Cada vez hay más información que indica que sabían de la existencia de este lugar y de las actividades que ahí se desarrollaban, pero nada hicieron. Rosa Isela Rodríguez es la actual secretaria de Gobernación, pero en el sexenio anterior, ella fue responsable como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de la investigación desarrollada en el lugar por los uniformados, que concluyó que nada estaba sucediendo en ese lugar. Sin embargo, el reporte de ese día indica que rescataron a 2 personas con vida y arrestaron a otros. Al menos ella lo sabía, y lo sabía también Claudia Sheinbaum, obviamente, pero nada hicieron. ¿Por qué? Porque están en contra de los ciudadanos. Comencemos con más información. Sabemos que AMLO durante su sexenio dio instrucciones al Ejército y a la Guardia Nacional de no intervenir directamente en las acciones del crimen organizado. Sabemos que el crimen organizado se burlaba constantemente de la inactividad y la inacción de las Fuerzas Armadas. Sabemos que esa orden persiste en los días de Claudia Sheinbaum. Mientras los criminales matan a los ciudadanos y estos últimos desaparecen, el gobierno les dice quietos a los elementos que están ahí para protegernos. Los políticos de Morena tienen nexos con el crimen organizado, es claro. En varios estados, candidatos y funcionarios han sido señalados constantemente por tener vínculos con los criminales. ¿Esto es una coincidencia? No, es un patrón. El gobierno no solo está fallando para combatir el crimen, sino que lo protege. ¿A quién sirven entonces? Porque definitivamente a nosotros no. Ahora, siendo honestos, si los mexicanos les sirviéramos de algo a los políticos que nosotros mismos hemos encumbrado en el poder, ¿ustedes creen que no nos protegerían? Lo harían porque esperan obtener algo de nosotros, pero como ya no les servimos, no están haciendo nada. Pero sí nos culpan de lo que ellos han provocado. Escuchen las declaraciones del miserable e imbañable Gerardo Fernández Noroña diciendo que nosotros, la oposición, tenemos una línea para golpear al gobierno. Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo. Cuando mi mamá se enojaba, mi papá nos decía, alguien va a tener la culpa y no voy a ser yo. Y exactamente eso hacen los morenistas cuando culpan a otros de lo que sucede bajo sus narices. Andrea Chávez lo está haciendo. Ella, que siempre ha roto sus propios principios cuando le conviene, como cuando usó un avión de gobierno para trasladar a su familia a su informe de gobierno, hoy sale en redes sociales diciendo que la culpa de este crematorio es culpa de Felipe Calderón. ¿Cómo me pueden exigir que yo olvide y deje en paz a un engendro de presidente como fue López Obrador, mientras ellos siguen culpando a una persona que no gobierna desde hace más de 12 años? Es increíble el cinismo de esta gente, pero no se puede esperar nada diferente de ellos. Escuchen a la señora Chávez. Estamos hablando de personas que pueden ser tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus connacionales. Así es que más allá de politiquería, hay que decirle al gobierno federal, al gobierno de Morena y a los gobiernos estatales, pónganse a trabajar. Andrea. Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum Pardo han estado de manera
muy consecuente, de manera muy responsable, desde muy temprano todos los días, intentando apagar el fuego que un pirómano llamado Felipe Calderón incendió siendo presidente de la República con un brazo armado. ¿Cuántos años? La violencia no surge de la generación espontánea, no nace de las nubes, ni de las flores, ni de las raíces. La violencia tiene responsables, y el responsable del mar de sangre que ha corrido en nuestro país se llama Felipe Calderón. Si el gobierno de México estuviera a favor de sus ciudadanos, las acciones de las policías y las Fuerzas Armadas contra el crimen organizado ya se hubieran dado a notar. Sabríamos que algo se está haciendo, pero no vemos nada de eso. ¿Saben qué es lo que sí vemos? Vemos cómo la libertad de expresión de los grupos formados de manera orgánica es cada vez más limitada. En la manifestación del sábado pasado frente a Palacio Nacional, los granaderos de la Ciudad de México, esos que ya no existen, fueron enviados para golpear a los manifestantes. Incluso hay un video que muestra a un grupo de choque conformado por encapuchados que comenzaron a retirar las vallas que se habían colocado para proteger el edificio de la sede presidencial y que también golpearon a un ciudadano que se estaba manifestando ahí, como se puede ver en un video que está dando la vuelta en redes sociales. ¿Qué clase de gobierno ataca a sus ciudadanos, pero no lo hace a los criminales? ¿Esto es lo que queríamos? Los gobiernos de Morena están en contra tuya, de ti y de mí, de todos quienes nos quejemos de las desgracias que sus políticas han traído al país y a la sociedad. Estos gobernantes de Morena nos vendieron un sueño para llegar al poder, pero una vez ahí no están interesados en cumplir nada de lo que dijeron. ¿Se acuerdan de cómo politizaban todos los casos de abuso del gobierno para manejar el discurso a su favor? Casos de abusos de militares en todo el país fueron aprovechados por estos personajes y siempre estuvieron en contra de ellos. Siempre reclamaron que la Comisión de Derechos Humanos participara y se declarara a favor de la ciudadanía. Pero hoy, la misma Comisión de Derechos Humanos no protege a los ciudadanos, sino que protege al gobierno y a los gobernantes de los ciudadanos. Así lo demuestra el caso del elemento de la Guardia Nacional que disparó a un trailero en el estado de Hidalgo, en Atitalaquia, y que al darse cuenta que estaban siendo grabados, pues bueno, prefirió huir del lugar junto con sus compañeros. La Guardia Nacional estaba extorsionando al trailero. Definitivamente no estaban protegiéndolo de nada y la única amenaza eran ellos. ¿El gobierno está con nosotros? No. ¿Por qué? ¡Ey! ¡No mames! ¡Ey! ¿Qué pedo, güey? No mames, güey. No mames. Pero sí, güey. Yo no estoy. ¡Ey! Con algo, le bajas de huevos, le bajas de huevos, hijo de puta madre. No, sí, pero me vale verga, cabrón, me vale verga. ¿Cómo ves? No mames. ¿Cómo ves? No, sí, pero no, sí. Órale. A ver, contigo hablo. Eso. Ey, no más que en redes. No es lo único. Y yo les pido, enrédaselo. ¿Saben qué otro indicio tenemos de que el gobierno de AMLO estuvo ligado con el crimen organizado? El incremento de los cobros de piso que se disparó en más de 50% durante su sexenio. ¿Qué otra manera hay de verlo? Y lo peor del caso es que todavía hoy la señora presidente Sheinbaum está en contra del pueblo. Este domingo pasado se lanzó en contra de los colectivos de buscadoras, afirmando que sus descubrimientos existen solamente para golpetear al gobierno. El mismo discurso de Noroña y de Andrea Chávez. Pero mientras Sheinbaum enfoca su discurso contra la oposición, en un claro intento por manipular la opinión pública utilizando el viejo truco de crear un enemigo invisible e inexistente, las madres buscan a sus hijos y los padres tienen que salir a trabajar sin saber qué ha pasado con sus hijas. Ya ven los adversarios, ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, pues menos va a servir ahora, porque el pueblo de México está consciente, muy empoderado. Me gustó la frase que usó Javier, que dijo:
¿Hay mucha presidenta? No, no hay mucha presidenta. Hay mucho pueblo de México. Eso es lo que nos da fuerza a la presidenta, al gobernador y a todo el país. De todo esto que hemos platicado, que definitivamente no es la totalidad de lo que se sabe, porque mucho más ronda por las redes sociales, lo más indignante es este video que les pongo a continuación. ¿Cómo es posible que ante la inseguridad que se vive en el país, la señora que está a cargo del bienestar de los ciudadanos está bailando arriba de un escenario como si nada pasara en el resto del país? La indolencia es grandísima, pero si algo nos queda cierto es que no hay ningún plan de seguridad implementado. Solamente hay improvisaciones. La estrategia de seguridad que se debió presentar ante el Senado ya hace algunas semanas simplemente pues, no ha sido presentada porque no existe. No hay ningún interés de los gobernantes para terminar con el suplicio de la ciudadanía. Solamente desdén. Y la verdad, ¿qué pudiéramos esperar de estos personajes? Sus gobiernos no han sido precisamente los mejores en obtener logros. Ayer se los decía en mi video, los pronósticos de crecimiento económico que hace unos meses estaban en 3.5%, ya llegaron a cero, sin crecimiento para este año. Y este es el progreso que Morena quiere que le aceptemos. En corrupción la cosa tampoco está mejor. El INE perdonó a las 3 ministras del Bienestar que están en la Suprema Corte por sus actos anticipados de campaña. Los nuevos morenistas y los antiguos también están proponiendo leyes, pero no para beneficios de la ciudadanía, sino para cosas que no urgen como colecciones de monedas y timbres postales. Mientras el país se cae a pedazos, nosotros seguimos pagando las consecuencias, porque el nivel de compromiso de Morena es ese, y nosotros no somos su prioridad. Hoy en México, la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta. Miles de familias buscan a sus seres queridos sin respuestas, enfrentando no solamente el dolor, sino también la indiferencia y la falta de acción efectiva. El Comité contra la Desaparición Forzada, que pertenece a la ONU, ha reprobado los trabajos del gobierno para el nuevo censo de desaparecidos. ¿Por qué? Porque no hay una metodología clara ni transparente. No se garantiza la participación de las familias, quienes deberían ser el corazón de este proceso. Peor aún, se han denunciado actos de revictimización. Mientras tanto, las desapariciones no cesan y el país sigue sin una política nacional real para prevenirlas y erradicarlas. Las familias merecen más que promesas vacías. La militarización es otro foco rojo. Se pide fortalecer a las fuerzas civiles del orden y diseñar un plan para retirar poco a poco a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. También se urge establecer controles civiles más fuertes, sobre el Ejército y la Guardia Nacional. La seguridad no puede depender solo de las armas, sino de una estrategia civil sólida. La impunidad es casi absoluta. Hay un número alarmante de desapariciones, pero las investigaciones son deficientes. Esto perpetúa el ciclo de dolor y en el caso de la guerra sucia, se exige que el mecanismo de esclarecimiento histórico tenga acceso total a los archivos, los de Sedena, la Secretaría de Marina, el Estado Mayor Presidencial y los servicios de inteligencia, incluso en bases militares. La verdad no puede seguir escondida. La crisis forense es otro drama. Los servicios médicos forenses están colapsados por el aumento de cuerpos y restos humanos, pero no tienen capacidad para identificarlos ni resguardarlos dignamente. Además, no existe un Banco Nacional de Datos Forenses efectivo, falta una base genética confiable, un enfoque masivo para identificar a las víctimas y una metodología clara para tomar muestras. Cada resto sin nombre es una familia sin cierre. Las familias de los desaparecidos siguen haciendo el trabajo del Estado y buscan en campo y en vida, investigan, arriesgan todo, pero no hay protección para ellas frente a las represalias ni coordinación efectiva entre las instituciones. La falta de intercambio de información fragmenta los esfuerzos. Esto tiene que cambiar. Las víctimas no pueden cargar solas esta lucha. Las desapariciones golpean con especial crueldad a las infancias y a las mujeres. Por un lado, crecen los casos de niñas, niños y mujeres desaparecidas. Por otro, el impacto de perder a un ser querido las destroza. Esta doble tragedia exige atención urgente y medidas específicas. Entonces, tenemos un gobierno que no solamente no hace nada para solucionar los problemas de inseguridad a los que nos enfrentamos todos los días los ciudadanos, sino que también participa y es cómplice de ello. Y aún así,
tienen el descaro y el cinismo de acusar a otros de lo que sucede. Lo que dijeron Noroña Larroña y Andrea Chávez no es nada comparado con los intentos de achacar lo que sucede a la oposición. El enemigo imaginario de AMLO y ahora de Claudia, que supuestamente quiere destruir México y se deja matar o mata a sus hijos para opacar el supuesto brillo de estos gobiernos morenistas. Ricardo Sevilla nos llamó hipócritas por decir que estaba mal lo que sucedió en Teuchitlán. Un usuario conocido como De Ángelo en X dice que somos una oposición oportunista porque asegura que no trabajamos para lograr un mejor México. El mismo Noroña le entró al nado sincronizado y acusó que nuestras quejas son una campaña para golpear a Claudia. En realidad, nadie de la oposición ha capitalizado estas noticias de ninguna manera, pero adivinen quién sí lo hizo. Exacto, el mismo Andrés Manuel y los que hoy se sienten oficialistas. Ellos sí capitalizaron lo sucedido en Ayotzinapa, aunque jamás lo quisieron resolver ahora que pueden. Es más, siendo aún presidente, el señor López usaba playeras de Ayotzinapa cuando ya sabía que no movería un solo dedo para esclarecer los hechos. Realmente, si alguien ha metido en el transcurso de sus gobiernos son estos cínicos, y lo más malo es que nosotros lo sabíamos. Desde siempre supimos que mentirían en la primera oportunidad porque así son ellos, y así han sido siempre. Mentiras y más mentiras, pero ayudar al pueblo y resolver los casos de inseguridad jamás, porque se les acaba el negocio.